Muy buenas noches, que el Señor les bendiga en gran manera en este miércoles de perspectiva bíblica de 21 de julio del 2021. Damos gracias a Dios por tenerles con nosotros, gracias a todos los que ya se han conectado desde muy temprano, desde que estamos encendiendo la transmisión y usted también conectándose. Qué bendición, me bendice mucho porque eso significa que la transmisión está siendo de bendición, va a ser de bendición y no estamos hablándole al aire. Recuerdo mis tiempos de mi carrera universitaria, la primera que estudié en la Universidad de Ciencias de la Comunicación, y cuando pasamos por el módulo de radio, había un rótulo que decía al aire, y eso significaba todo el mundo tenía que estar calladito para no tener que interrumpir la transmisión. Y en el radio uno no sabe si la gente está conectada, está escuchando o no está escuchando. Por cierto, algunos programas de radio pues mandan, ¿verdad? Que le manden un mensajito de texto para ver quiénes están en la transmisión. Eso se llama rating, para descubrir el rating de los que están observando. En nuestro caso, aquí vemos en el Facebook quienes están conectándose, y entonces eso nos agrada a nosotros porque podemos saber que estamos siendo de bendición y usted está pendiente de esta transmisión. Y le he comentado desde el miércoles pasado, también lo hice el domingo, que hemos estado estudiando fuertemente para poder compartir con ustedes una nueva serie que empezamos el miércoles pasado, que se trata de las bienaventuranzas, y esta noche vamos a continuar. Esta es la parte número 2 de esa serie. Pero antes quiero recordarles nuestros versículos lema. Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En enero vimos Lucas 1:6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Luego, en el mes de febrero, Marcos 14:70, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Marcos 14:70. En el mes de marzo, Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. En el mes de abril, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es puro, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Me sonreí porque me equivoqué con una palabrita ahí, la puse anticipadamente, la repetí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso fue en el mes de abril. Mayo, estudiamos segundo de Samuel 22:22. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. En junio, Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Job 28:28. Ahora en el mes de julio estamos
justo que lo necesitamos, ¿verdad? Necesitamos un empujoncito. Cuando empezamos el año, empezamos así como con buen ánimo, con buenas fuerzas, con mucho entusiasmo. Y ya cuando vamos a medio año, necesitamos un respiro, necesitamos que alguien nos diga que vamos a poder terminar este año. Bueno, el Señor nos lo dice en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que si usted estaba esperando en el Señor un empujoncito extra para poder seguir en este siguiente semestre, en el mes de julio, el Señor nos recuerda con su palabra en Isaías 40:31. Así que me alegra tanto de que usted esté caminando junto con nosotros en la memorización de la palabra. Le confieso, y tal vez ya lo observó aquí mismo en la pantalla, lo que me toca hacer, dado que yo estoy acostumbrado a memorizarme los versículos sin las citas. Por eso es que digo cita, versículo, cita. Para decir el versículo tengo que bajar a ver cuál es la cita correspondiente. Es una costumbre que ya no se me quitó de no memorizarme bien las citas, y estoy esforzándome para reaprender, ¿verdad? Desaprender como lo hacía antes y reaprender que se me queden las citas. Admiro mucho a los pastores que cuando están predicando, algunos sé que les ponen una pantalla enfrente y ahí están viendo el versículo y no se nota que ellos están leyendo nada, como un teleprompter, como lo que usan los presidentes cuando están dando su discurso, ellos viendo a la cámara, porque ahí enfrente, justo enfrente está la pantalla donde van leyendo el discurso. Así lo hacen algunos pastores también, pero hay otros que no tienen ni pantalla ni nada. Y dice la escritura en Isaías tal, y dicen el versículo, y yo digo, wow, qué admirable, así quisiera ser yo. Y ustedes y yo estamos aprendiendo la palabra del Señor tal y como nos lo dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo empiezo como termina el versículo. Quiero que me vaya bien. ¿Y usted? ¿Quiere que le vaya bien? No se le debe apartar. La Biblia, la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca. ¿Qué significa eso? Tenemos que estarla diciendo y leyendo y diciendo y leyendo. Sino que de día y de noche meditarás en él. Levántese y lea la Biblia. Desayune y tiene un chancecito, lea la Biblia. A mediodía, pare un ratitito y lea otro versículo de la Biblia. En la noche antes de irse a dormir, si es que en algún momento ya hizo su devocional, ¿verdad? Ya tuvo su lectura y su meditación en la palabra de Dios. Antes de dormir, lea un capítulo de la Biblia. Memorice el versículo que estamos memorizando todos juntos. Repítalo de nuevo. Eso es lo que nos dice Josué 1:8. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como somos muy inteligentes, vamos entonces a hacer lo que la palabra nos dice para que nos vaya muy bien. Bueno, espero que usted esté listo para recibir la palabra del Señor en esta noche, en la serie Las Bienaventuranzas. Y estamos con la bienaventuranza número 1. Les recuerdo, ¿qué significa bienaventurado? ¿Qué significa? Póngalo ahí en los comentarios en el Facebook si usted se recuerda. Bienaventurado es feliz, dichoso o 3 veces dichoso. Y le recuerdo la que me encantó después de que yo escuché lo que significa Macarios. Macarios, ese es el término que se utiliza para la traducción de bienaventurado. Macarios, término griego, Macarios, supremamente bendecido. Y en algunas versiones de la Biblia nos dice así: Dios bendice a.
Entonces, la primera bienaventuranza que encontramos en Mateo 5, capítulo 3, Mateo 5, versículo 3. Vamos a quedarnos ahí solo nada más en el versículo 3. No vamos a avanzar en ninguna otra bienaventuranza porque encontré tanto material que espero que me termine, que me quedan ya 47 minutos que me quedan para compartir con usted, me dé tiempo para compartirles toda la información que encontré en mis Biblias y en los comentarios bíblicos en los cuales he invertido para estudiar la palabra del Señor, para mi bendición, para mi edificación, pero también para la suya. Eso es lo que estamos haciendo en intimidad con Dios. Así que, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Otro versículo para memorizárnoslo. ¿Se recuerda cuando estudiamos la serie del fruto del espíritu? Le puse a usted a que memorizáramos, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué lindo, ¿verdad? Que pudimos memorizar esos versículos del fruto del Espíritu. Con las manifestaciones de las obras de la carne, que fue la siguiente serie, ahí ya no le llevé a usted a que memorizáramos, porque son 18 manifestaciones, 9 componentes del fruto del Espíritu, 18 manifestaciones de la carne, que más nos vale tenerlas siempre en mente para no satisfacerlas. Porque así es como comienza Pablo diciendo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muy bien, pero las bienaventuranzas sí las vamos a aprender, porque es para nuestra conveniencia. Somos supremamente bendecidos si entendemos lo que cada una de estas bienaventuranzas nos dicen. Y creo que son 7. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, llevamos 6, los pacificadores, llevamos 7, los que padecen persecución a causa de la justicia, llevamos 8, bienaventurados sois por mi causa cuando os vituperen y os persigan, llevamos 9, son 9 también. Qué bonito, ¿verdad? Eso no se nos va a olvidar entonces. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Lo puede decir conmigo? Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Vale la pena que lo hagamos de nuevo. Juntos, hagámoslo juntos. Yo no lo puedo ver porque la transmisión es de una sola vía. Pero usted que está ahí conectado, a ver, junto conmigo. ¿Listo? Empezamos con la cita, decimos el versículo, terminamos de nuevo con la cita. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Hemos dicho en la semana pasada que en el Sermón del Monte, que empieza con las bienaventuranzas, Jesús básicamente nos dice cómo vivir. Así que si esa es la instrucción que nos está dando Jesús, tenemos nosotros que entender qué es lo que nos está diciendo acá con este versículo 3. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Este es en la traducción del lenguaje actual, totalmente diferente. Así que veámoslo bien, qué es lo que nos está dando el consejo acá. Pobres en espíritu, los que confían en Él. Pobres en espíritu, los que confían en Él. Según las traducciones de la Biblia. Si leemos en la nueva traducción viviente, Dios bendice
a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Ya me gustó esta versión, ya me gustó. La Nueva Traducción Viviente le agrega este pedacito. Dice, y los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Allá de vez en cuando a mí me da un poquitito de tristeza, voy a decirlo, tal vez es la palabra, pero no así deprimente, no es una tristeza deprimente, porque yo no tengo ninguna propiedad, no tengo casa. Mi más grande activo es mi familia, mi esposa y mis 3 hijos. Y ahí incluyo a los 3 perritos. Entonces, a veces digo yo, pero el Señor a mí no me ha bendecido con una casa. Yo tuve una, pero la perdí por falta de pago, la tuve que devolver al banco, tuve un desfase económico y no pude pagarla, la tuve que devolver. Entonces, me ha causado así que yo le digo al Señor, un día, Señor. A veces me pongo a decirle, Señor, si me regalas una propiedad aquí en Honduras, eso significa que aquí ya me quedé para siempre. ¿Qué dicen mis hermanos hondureños? ¿Están de acuerdo con eso? O ya están viendo a ver cuándo ya me regreso yo para mi país. En mi país hay algunos, por lo menos mi mamá, que dice, ¿cuándo te vas a regresar, mi hijo? Ya venite para acá. Pero no tengo nada allá tampoco. Ahora, cuando leo un versículo como este, porque el reino de los cielos, porque el cielo les pertenece, yo digo, ¿y qué más propiedad quisiera yo que justo la propiedad más importante que pueda yo tener en mi vida? El cielo. Es decir, que yo tengo que prepararme aquí y ser aquí, anhelar aquí todo aquello que me haría heredar el cielo. La palabra pobres en espíritu, pero solo la palabra pobres viene del griego tokos, con P al principio, como cuando decimos psicología, tokos. Algunos lo pronuncian con tochos, pero yo no sé griego, yo solo se lo doy a usted de esta manera. Y nos dice el diccionario griego, de la Biblia en griego, que este es la persona, un pobre, es la persona que está totalmente desvalida, no tiene absolutamente nada del cual aferrarse y decir, tengo esto, esto es mío, esto es mío. En espíritu, yo ya le he dicho a usted, la palabra espíritu viene del griego neuma, y la palabra neuma, que también tiene una P al principio, neuma, es los pulmones, neumonía, el espíritu, algo ahí está, sabemos que respiré y me llenó mis pulmones de la neumonía, no hay nada ahí, no se mira nada. Pero hay algo, así es, pobres en espíritu. Soy desvalido en la nada, en este neuma. Porque si estoy así, si yo me veo de esta manera, entonces yo voy a ser bendecido, supremamente bendecido. Entonces, ¿cómo aprendemos esto? Vamos a ir poquito a poquito. Se dice que si tomamos los buenos consejos para vivir, expresados por un filósofo, un psiquiatra, un consejero, y miramos, digamos, de todo lo que nos puedan decir estos personajes, un maestro, le entresacamos lo verdaderamente bueno, que es lo que dice la Escritura, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Si de la enseñanza de un maestro, de un buen libro, de un psiquiatra, de un consejero, lo analizamos bien todo y lo entresacamos, lo buenísimo, para quedarnos con eso,
eso, ese consejo, ese buen consejo, eso bueno, lo último, para nada se compararía con este gran mensaje de Jesús en el Sermón del Monte. Si nosotros en su conjunto entendemos bien las bienaventuranzas, y por eso es que vamos a ir una a una en esta serie. Y hoy estamos en la bienaventuranza de los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Supremamente bendecidos aquellos que reconocen, que se dan cuenta que estamos totalmente desvalidos, no somos nada, no somos nadie, y que debemos saber, lo máximo que debemos de saber es que lo más grande que podemos necesitar es a Cristo y solo a Cristo. ¿Se ha encontrado usted en alguna situación como estas? Si usted se ha encontrado en una situación como estas, usted es bendecido. Ahora, nosotros tenemos que ser pobres en espíritu permanentemente. Veamos la riqueza de este mensaje del Señor. En el Sermón del Monte a veces es pensado como la declaración del reino. Le dije a usted el miércoles pasado. Y entonces, esta declaración del reino nos conviene entenderla bien, de tal manera que nos vayamos a vivir bajo esa declaración, a aprender a vivir bajo esos principios del reino de Cristo. Muy bien, entonces, los pobres en espíritu no es solamente una confesión de un hombre que por naturaleza, óigame bien por favor, que por naturaleza somos insignificantes, que en forma personal, por sí mismos, no tenemos valor. No tenemos valor. Esta es una confesión de que, en primer lugar, tenemos una naturaleza pecaminosa. Cuando usted y yo entendemos, y esa es la tristeza más grande, por ejemplo, cuando compartimos el evangelio a una persona y le decimos, usted es un pecador y está separado de Dios, pero Cristo vino a esta tierra para... Y el pecado, voy a retroceder un poquitito, y el pecado se paga con la vida misma, porque dice que la paga del pecado es muerte. Así que tendríamos que haber muerto para pagar el precio de nuestro pecado. Pero eso nos separaba eternamente de Dios. Y Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, solo eso tenemos que hacer, creer. Y entonces no nos perderemos, sino tendremos vida eterna. Acabo de, ¿cuánto me tardé? 30 segundos tal vez, con toda la interrupción y el retroceso que hice, le hice un resumen a usted del mensaje de la salvación. Si usted alguna vez quiere evangelizar y no sabe qué decir, justo le acabo de decir lo que usted puede decir. Ahora, esto lo estoy mencionando con dos propósitos. El primer propósito es que si entre nosotros hay alguna persona que todavía no haya encontrado a Jesucristo, déjeme decirle que ella le encontró a usted y por eso es que usted está aquí. Nada más tiene que decir, creo en Jesucristo y pido perdón por mis pecados. Ahora, hay personas, el segundo propósito es que hay personas que les compartimos este mensaje tan claro y tan sencillo como lo acabo de decir, pero se ven a sí mismas como personas buenas y dicen, yo no. Pues no soy un santo, no soy así como quien dice un gran modelo, la verdad que no, pero así yo malo no soy. Y la misma Biblia nos indica que no hay uno solo bueno, todos somos malos, todos nos hemos descarriado como ovejas que van al matadero, la puerta ancha, el camino ancho, y que necesitamos de Jesucristo. El pobre de espíritu reconoce eso y quiero que por favor vaya usted sumando cada uno de los
de estos puntos que le voy a mencionar, porque como siempre yo tengo algunos puntos aquí que compartir con usted. En el punto número 1, o A si usted le quiere poner así, no es la sencilla confesión de que yo, ¿qué valor tengo? Pues por sí mismo nada, ningún valor. Tengo el valor humano, sí, claro que sí. Tengo el valor de mi profesión. Tengo el valor pues creo que soy bilingüe. Porque hablo, o seré monolingüe, porque hablo la mitad español y la mitad inglés. La mitad, a un idioma tal vez. Hay valores de la vida, claro que sí. Pero quitémonos todo esto y ¿qué queda? No somos nada. Algunas personas de los que creen que vienen del mono y la evolución, el Big Bang y las partículas que en la explosión crearon vida, pues sin Cristo llegamos hasta ese punto, al punto en el que no valemos nada, pudieran, no lo somos, Dios nos creó, pudiéramos ser tan solo producto de una explosión química que cobró vida automáticamente, ¿verdad? Por no decir milagrosamente, pero automáticamente, porque los ateos y escépticos no creen en eso. Cobró vida. ¿Qué nos queda? Nada, somos polvo. Pero tenemos la capacidad o la oportunidad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde cobramos valor. En Cristo cobramos valor. Entonces, los pobres en espíritu, en primer lugar, estamos hablando que somos aquellos que hemos reconocido que sin Cristo no valemos absolutamente nada y que nuestra vida iba a la perdición y que nos habríamos de perder la eternidad. ¿Qué significa eso, hermanos? Nosotros no lo sabemos. Tristemente no sabemos lo que significa la eternidad. Pero yo la anhelo porque mi Biblia me habla de una situación, de un producto totalmente de bendición, de un producto de permanencia en felicidad, en dicha, en paz, sin dolor, sin enfermedad. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Lo anhela usted? ¿Anhela usted ese estatus de vida en el que usted no tiene que estar preocupado? Hoy estamos a 21 de julio. ¿Cuántos, como yo, ya estamos pensando, ay, que venga el fin de mes, hombre, ya me hace falta? A mí en mi casa se me descompuso el chimbo, le dicen aquí, el depósito de agua con el motor, con la bomba. Y pues conseguí a una persona, bendito, mire, estoy glorificando el nombre del Señor porque Él le dio un mantenimiento y le dio un poquito de más de vida, pero me dijo, mire, tarde o temprano usted va a tener que cambiar este chimbo le llaman al botezote ese que parece un tambo de gas, pero es donde está lleno de aire, neuma, allí, y se me estaba descomponiendo. Y entonces me dice, mire, vamos a hacer esto remedial mientras usted logra comprar uno nuevo, pero ya lo va a tener que cambiar. Y yo, Dios mío, no, otro gasto, ya no. Y no hacen, yo creo que hace un año que lo cambiamos. Y yo le digo, pero si hace un año lo cambié, por tan rápido. No, si es que ahora se hacen las cosas, usted me dijo, las hacen desechables. Y mire, ahí adentro tiene una membrana y esa membrana ha de estar mala porque se llenó de agua el chimbo y entonces eso es lo que le está provocando el problema. Ay, Dios mío. Por cierto que yo intenté arreglarla por mí mismo y ya estaba todo frustrado, que no era un inútil, yo que no podía arreglar esas cosas. Al ver al técnico hacer un montón de cosas ahí, dije, sí, claro, él sabe más que yo no lo podía haber arreglado. Pero yo diciendo, no, que me aguante a fin de mes, que me trabaje un poquitito más a fin de mes, porque ahorita no lo puedo comprar. No estamos hablando solo de la pobreza económica, estamos hablando acerca de los que llegan a decir, ¿qué tendría yo? ¿Qué sería yo? ¿Cuánto dinero tengo? En el cielo le estaba compartiendo yo. Ya no tengo necesidad de estar pensando, ay, que venga fin de mes para que me paguen. Algunos aquí les pagan quincena. Entonces ahí medio van paliando sus necesidades cada 15 días, ¿verdad? Yo no sabría cómo manejar mis fondos, honestamente, mis recursos, si me pagaran cada 15 días.
tendría eso un nuevo sistema. Yo no lo podría hacer. Pero tal vez se aprende, ¿verdad? Pero en el cielo, yo tengo que estar esperando que llegue el fin de mes. No va a haber necesidad. ¿Cómo va la refri? ¿Cómo va la alacena? ¿Ya se está acabando la comida? Bueno, confiemos en el Señor. Allá no va a ser de eso falta. Yo tengo que anhelarlo. El pobre en espíritu anhela ese estatus de vida espiritual, de vida en Cristo, porque aquí en la tierra nos hacen falta muchas cosas. Los pobres de espíritu reconocen que tener bienes materiales, qué bueno. Usted tiene su casa, lo felicito. Yo le comparto, yo no tengo. ¿Usted tiene un carro? Sí, nosotros, gracias a Dios, por la bendición de Dios, tenemos nuestro carro. Pues tenemos trabajo, tenemos una casa amueblada. ¿Qué más tenemos? Bienes, pero quitémonos todo eso. No es nada, ¿verdad? Pero los pobres en espíritu somos los que reconocemos que no tenemos ningunos bienes espirituales. Sabemos, los pobres en espíritu, sabemos que espiritualmente estamos en bancarrota. Se podría decir que en el griego antiguo tenía unas palabras para pobres trabajadores, y por eso es que Jesucristo trae esta unión, esta imagen, pobres en espíritu, y una palabra para los verdaderamente pobres, que es lo que significa bienaventurados los pobres en espíritu. Está diciendo, ustedes los que son verdaderamente pobres, que no tienen absolutamente nada. Por cierto, de esa misma línea es que el Señor nos llama y nos dice, en los salmos nos dice esto el salmista: a Jehová presta quien le da al pobre. Ese es un mensaje aparte. Yo tengo preparado un mensaje a mi iglesia en intimidad con Dios. No lo he compartido todavía, no ha habido oportunidad. Pero para aquellos que son muy generosos con los que tienen necesidad, yo digo esto en mi mensaje. ¿Qué le parece a usted dejar en deuda a Dios? Por cierto, que corrijo inmediatamente, ¿verdad? Jamás Dios podría estar en deuda con nosotros. Pero el salmista lo pone de esa manera: a Jehová presta el que da al pobre. Claro, la connotación así no es, mira, te voy a prestar 100 lempiras, Dios, ¿verdad? Y te voy a cobrar intereses. ¿Qué te parece al 100%? Porque tú tienes plata, va. A ti te falta, va. A ti no te falta el dinero, así que te voy a cobrar el 100% de intereses, porque mira, se lo voy a dar a aquel que lo necesita. A Dios no lo podemos dejar en deuda. Otra vez yo le voy a predicar al respecto en este versículo de los Salmos: a Jehová presta el que da al pobre. Pero regresando a esta parte de los pobres en espíritu, aquellos que verdaderamente no tienen nada. Aquí Jesús usa la palabra verdaderamente pobres en su expresión en el griego, porque nos indica que quien no tiene nada, quien no tiene absoluto, quien es verdaderamente pobre, ¿qué hace? Pues mendiga, ¿verdad? Y algunos de nosotros probablemente somos tan orgullosos que no pedimos, aun cuando tenemos necesidad, no pedimos. Yo me he visto así. Lo quiero compartir con usted porque he caído en un error hace muchos años de esto, pero hace muchos años en mi casa nos quedábamos racionando el alimento. Mi esposa hacía milagros ahí racionando el alimento porque no teníamos suficiente, no nos alcanzaba para comer. Y cuando nos sentábamos a comer y veíamos aquello escaso, yo decía, ay Dios mío, yo he escuchado historias de que tocan la puerta y llegan a dejar todo un súper. Por cierto, a nosotros lo hicieron, no esa vez,
no en una de esas noches que estábamos. Mire, nos pasamos varias semanas sin la energía eléctrica porque no tenía para pagar y nos la cortaron. Así que a la luz de la vela era romántico. Mis hijos pensaban que era una especie de juego, ellos estaban pequeños. Y cuando mirábamos la cantidad de comida tan escasa, a mí se me salían las lágrimas, pero me las tragaba porque no quería que mis hijos se dieran cuenta y pidiéndole al Señor. Es de esa época que yo le digo, yo tenía que caminar a mi trabajo y me quedaba como a 3 kilómetros. Yo caminaba, gracias a Dios, 3 kilómetros. No era una cantidad exagerada, porque cuando de la casa donde estábamos a mi trabajo eran 3 kilómetros, pero de la casa donde anteriormente vivíamos a mi trabajo eran 30 kilómetros. ¿Cómo le hacía yo para caminar 30 kilómetros? Tendría que quedarme a dormir en la calle, tal vez, de donde yo trabajaba. Así que, pero no pedía. ¿Cómo están? Me preguntaban a mí los hermanos de la iglesia. Yo les decía, bien, hermanos, gracias a Dios estamos bien. Y me decía, pero usted está adelgazando. Es que estoy haciendo ejercicio. Todos los días salgo a caminar. Hoy se nota que no. Miren la camisa cómo se me hace. Ya, vaya que no están cerquita ustedes, si no el botón le lastimaría los ojos de que ya va a reventar la camisa. Me pregunta, ¿y cómo está? Bien, estamos bien, gracias a Dios. Pero ¿por qué tan delgado? Haciendo ejercicio. Hay que mantenerse en forma. Eso. Todo por no mendigar, ¿verdad? Todo por qué vergüenza que la gente sepa que uno... Por cierto, yo lo digo así con mucho cariño. Si algún hermano está atravesando por alguna necesidad, si no podemos ayudarle, le vamos a decir no podemos ayudarle, pero vamos a orar para que el Señor le mande la ayuda. Pero no se quede con eso, tengo necesidad, pero no digo nada, porque qué vergüenza. Así es como aprendemos también. No en el sentido de la palabra mendigarle al Señor su presencia, pero anhelarla, porque eso es lo que significa pobres en espíritu. Los que verdaderamente son pobres en espíritu van a anhelar la presencia de Dios, y entonces el reino del cielo les va a pertenecer, como nos lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, nos dice la Nueva Traducción Viviente. Pobreza de espíritu no puede ser inducida artificialmente por medio de odio a mí mismo, así, ay, qué mal como estoy yo. No, tiene que ver con el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, porque Él es el único que lo hace suceder. Mire, hermano, estoy tan contento de que podamos estudiar este mensaje justo después que estudiamos la serie del fruto del Espíritu, porque ahora nos vamos a dar cuenta que para que funcione, para que se produzca amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, para que eso se produzca, el Espíritu haga florecer ese fruto en nosotros, nosotros tenemos que llegar al punto más bajo de nuestra condición espiritual para anhelarle a Él y decirle, Señor, aquí estoy, te anhelo, te necesito, Señor. No hay nada más que yo pueda necesitar más que a ti. Eso hasta el más grande millonario. ¿Es usted millonario? Vaya, pues no sea así, comparte un poquito con la iglesia. Así tal vez llegamos a comprar el terreno. ¿Qué le parece? ¿Colabora usted si es millonario? Y si es millonario, mi deseo es que usted tenga mucho más todavía de lo que tiene. Comparta lo que tiene. Pero con todo y sus bienes y dinero que usted pueda tener, llegue al punto más bajo de la necesidad del Señor en su vida. Que usted no amanece y lo primero que usted está así como, a veces a mí me pasa, yo amanezco y mi garganta está bien seca y lo primero que quiero hacer es tomar un vaso de agua. Salgo a caminar, que por cierto hoy no lo he hecho, pero ya lo tengo que hacer. Se nota en mi camisa, y digo, cuando regreso de la caminada, estoy sediento. El Señor quiere que así estemos nosotros, sedientos por su presencia.
Que cuando tengamos un problema nos sintamos tan desvalidos, tan pobres en espíritu, que vayamos inmediatamente en oración a Él y que le digamos: Señor, te necesito, dame sabiduría. Se recuerda lo que aprendimos en el versículo, ¿verdad? Y le dijo al hombre, la sabiduría es el temor de Jehová. Inteligente tú eres, que si te apartas del mal y buscas al Señor. Entonces, esta primera bienaventuranza es donde comenzamos con Dios. La debemos de ver según lo que nos dice Spurgeon, el príncipe de los predicadores, le llamaron a él. Él nos dice esto, y permítame leérselo literalmente: una escalera, si ha de ser de cualquier uso, debe de tener el primer escalón cerca del piso, o los escaladores débiles nunca podrán escalarla. Hubiera sido un doloroso desaliento para los que batallan con la fe si la primera bendición hubiera sido para los de corazón puro. Por ejemplo, lo vamos a leer más adelantito, vamos a tener esa bienaventuranza, ese estudio de esa bienaventuranza. Dice: hubiera sido muy desolador si el Señor Jesús hubiera empezado con los de puro corazón. El versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque la excelencia para un joven, para una persona principiante, no hace ningún reclamo, mientras que la pobreza de espíritu puede alcanzarla sin ir más allá de su línea más baja. Eso es lo que nos dice Spurgeon al respecto de por qué esta bienaventuranza fue la primera que Jesús menciona. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Spurgeon nos sigue diciendo que no significa que todos los primeros bienaventurados son los puros o los santos o los espirituales o los maravillosos. Todos podemos estar pobres en espíritu. No lo que tengo, sino lo que no tengo. Ese es el primer punto de contacto entre mi alma y Dios. Cuando yo llego al punto de saber que está bien tener casa, algunos incluso hasta tienen su casa de campo, su casa de playa, su casa de descanso de verano, su casa fuera del país, sus carros, y los cambian de vez en cuando, por lo menos cada 2-3 años, una cuenta bancaria de ahorro, que esa no se toca porque está generando intereses, una empresa, bueno, una persona pudiente, una persona que tiene muchas pertenencias, muchas posesiones, pero no tiene a Cristo. Claro, yo quiero tener todo eso. Yo quiero tener recursos. Por supuesto que sí, anhelar esos recursos no es malo. Tener una cuenta de ahorro no es malo para nada. Tener una cuenta de previsión para su vejez, por ejemplo, yo no la tengo y estoy que, como ya me dijeron, una hermana de la iglesia ya me dijo que ya estoy viejito. Entonces yo estoy pensando, y ahora sí tengo que estar pensando en mi vejez. No sé cómo me va a ir. Seguro no tengo. Jubilación no voy a llegar a tener. Mi vida toda la he trabajado en ministerios cristianos. Por lo tanto, ahí no se paga jubilación. No he trabajado para el gobierno en ninguna oportunidad, más que en un interinato que hice. Así que pensando en eso, no es malo pensar en esas cosas. Pero de nada nos serviría tener tanto si no anhelamos, si no somos pobres de espíritu, no anhelamos la presencia del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, veamos, creo que abundamos bastante con respecto al significado de ser verdaderamente pobres. Anhela riquezas, Dios lo bendiga. Trabaje duro para obtenerlas. Tiene posesiones y quiere su casita allá en el campo o en la playa. Dele, ahí me invita. Cuando ya la tenga, invíteme y préstemela un fin de semana. No fin de semana no, porque trabajo en la iglesia. Préstemela un par de días entre semana para que yo vaya con mi familia a descansar.
Si esa es una bendición que usted tiene y puede compartirla, compártala. Ahora, una cosa, usted anhele posesiones, anhele riqueza, anhele cuentas bancarias, anhele su vehículo, anhele cambiar su vehículo, todo eso. Pero jamás, jamás eso le gane al anhelo de la presencia de Dios en su vida. Se afana durante el día para trabajar, para producir, para cumplir con su trabajo. Afanémonos también para estar en la presencia del Señor, para estudiar su palabra, para anhelar, porque el pobre de espíritu, la primera escalera, según Spurgeon, ¿verdad? Ese primer peldaño de lo que para poder alcanzar lo demás, tenemos que encontrarnos ahí para anhelar a Cristo. Porque de ellos es el reino de los cielos, nos dice la segunda parte del versículo. Se recuerda, la semana pasada le enseñé. Cada uno de estos versículos está compuesto por la bienaventuranza, la declaración de quién es bienaventurado y qué condición para ser bienaventurado, y la recompensa, la segunda parte, es la recompensa para recibir esa bendición. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, la condición, porque ellos recibirán, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, la condición más la recompensa, segunda parte. Aquellos que son pobres en espíritu, tan pobres que tienen que mendigar, son recompensados. Ellos reciben el reino de los cielos porque la pobreza de espíritu es un requisito previo absoluto para recibir el reino de los cielos. Y mientras hospedemos ilusiones de nuestros propios recursos espirituales, nunca recibiremos de Dios lo que necesitamos absolutamente para ser buenos, dignos, salvos. ¿Qué podemos hacer para ganarnos el cielo? Ser pobre en espíritu. Nada que hagamos, y eso nos lo enseña la Escritura más adelante también, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, junto con este versículo, no estamos hablando de eso ahorita, pero junto con este versículo de Romanos que le estoy explicando, tengo que decirle también que la fe sin obras es muerta. Ahora, yo no hago absolutamente nada para ganarme la salvación, la dignidad, la plenitud y el calificativo de que soy hombre bueno. Ya le voy a mencionar otro versículo para que nos vayamos más todavía en contexto. Entonces, pero si yo no hago las obras, si yo no comparto con los menesterosos, si yo no me uno a mi iglesia con los proyectos de evangelismo, de visitación, de oración, de intercesión, de construcción de la iglesia, lo que la iglesia llegue a necesitar, si yo no soy parte de ese proyecto de Dios, entonces mi fe no está siendo vivificante, no está siendo edificante para el cuerpo de Cristo. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Es la manera en cómo nos expresamos que amamos a Cristo y que tenemos fe en Él y que seremos salvos. Pero sí, espero que yo esté siendo muy claro, muy didáctico para usted en este sentido. Ahora, digno, pleno, salvo, bueno, son condiciones de las cuales nosotros vamos a llegar a adquirir cuando nos encontramos pobres en espíritu para heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo va esto? Esto va de esta manera. Recuerda que, y yo le he dicho a usted, anhelemos llegar a escuchar la voz de Cristo cuando diga, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Anhelo. Yo he enseñado este versículo diciendo, anhelémoslo aquí ahora, que cada día terminemos y que el Señor pueda decir, buen siervo y fiel. Que cada día hagamos una obra para Cristo. El pobre de espíritu, el que mendiga la presencia de Dios, el que en el sentido de anhelarla, ¿verdad? No en el sentido, ay, por favor, dame. Porque dice el Señor que en su palabra, me encanta ese versículo, que Él se deja encontrar a aquellos que lo buscan.
hermano, hable con Dios y el Señor le va a decir en el instante, habla, que tu Dios oye. ¡Qué maravilla de Dios el que tenemos! Anhélelo durante todo su día y usted va a empezar a sentir la diferencia, porque pobre en espíritu. Entonces, digno, ¿quién es digno de entrar en el reino de los cielos? El pobre de espíritu. Pues yo soy pastor, yo he sido anciano de la iglesia, pues vea que yo tengo una voz privilegiada, yo canto para mi Dios. Haga lo que haga, de eso no sirve absolutamente nada, a menos que nosotros seamos pobres en espíritu, que anhelemos al Señor, que no lo hagamos por vanagloria y que nos regocijemos en Él. Por nuestros propios medios, por nuestros propios recursos, no vamos a obtener nada. El reino de los cielos, dice Carson, otro gran predicador y gran escritor de comentarista bíblico, nos dice lo siguiente: el reino de los cielos no es dado en base a la raza, los méritos ganados, el sello militar y la destreza de los elotes o de la riqueza de un saqueo. Es dado a los pobres, los publicanos despreciados, las prostitutas, aquellos que son tan pobres que saben que no pueden ofrecer nada y no intentan. Ellos claman por misericordia y solo ellos son escuchados. ¿Se recuerda usted los 10 leprosos? Los 10 querían ser sanos. Uno regresó. ¿Cómo podemos identificar a ese uno que regresó para decir: gracias, anhelaba tanto ser sano, pero lo que me encontré fue contigo? Ese leproso, el único leproso que regresó, ese es el pobre en espíritu. Y sin duda alguna se ganó el cielo. Veamos otro ejemplo de las Escrituras. Aquella mujer que su anhelo era ser sana del flujo que tenía, flujo de sangre, y sabía que Jesucristo podía, pero no le podía interrumpir, estaba rodeado de gente, muchos la apretujaban. Y así hay un canto lindo que me encanta, a mí a veces hasta me pone a llorar este canto, ¿verdad? Si tan solo tocar el borde de su manto. Pobres en espíritu, aquellos que verdaderamente anhelan y dicen yo, pero no solo por la necesidad que tenemos físicamente, médicamente o económicamente, sino que porque queremos estar con Él. Si tan solo yo llegara a tocarlo, ¿a quién veríamos como pobre en espíritu también? Aquella mujer, María, que llegó llorando y todas sus lágrimas le cayeron a los pies de Jesucristo, y con su propio cabello. En aquel tiempo la costumbre era que las mujeres se dejaban crecer el cabello, nunca se lo cortaban, y así con sus propios cabellos secándole los pies, como diciendo: yo no merezco más nada, no merezco otra cosa más que estar aquí a los pies del Maestro. Aquella que derrama el perfume. Esos son los que se heredarán el cielo. Los pobres en espíritu son levantados del muladar y son puestos no entre sirvientes contratados en el campo, sino entre los príncipes en el reino. Pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios no iba a heredar, no va a heredar a nadie su presencia, no va a heredar a nadie la morada, su propia morada. Le pregunto una cosa: ¿a quién invita usted a su casa? ¿Invitaría a cualquier persona? Usted saldría a la calle y dice: venga, pase adelante, acuéstese en mi cama, ahí está mi refrigeradora, tome el refrigerador, tome todo lo que usted quiera, coma, beba, mire la televisión, aquí está el control, mire, aquí está, dele. Ay, de aquel consejo de locura que me agarre el control, que no sea yo, ni a mi esposa la dejo. No es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Usted no va a dejar entrar en su propia morada a cualquier persona. Lo mismo es nuestro Señor. Los millonarios se hunden
En la insignificancia el tesoro de las damas se evapora en humo, mientras que los pobres en espíritu permanecen en un reino impecable, ilimitado e infinito, el cual nos deja bendecidos, supremamente bendecidos, porque es aquel que estima, que es de alta estima para Dios y será bendecido por siempre. El llamado a ser pobre en espíritu es puesto primero por una razón, porque coloca a los mandatos siguientes en la perspectiva correcta. Ya después ya podemos ir al versículo 4. Después ya podemos llorar para recibir consolación. Y vamos a ver, es que estoy maravillado con este estudio, mis hermanos, y tan maravillado estoy de poderlo compartir también con ustedes. Que nosotros podamos llegar a ese punto. Mi anhelo es que los miembros de intimidad con Dios, aquellos que ahora mismo nos estamos reuniendo virtualmente, usted pueda compartir este anhelo de la presencia del Señor y que no haya otra cosa más que usted diga: yo quiero estar con mi Señor, yo quiero estar con mi Dios, anhelo su presencia, anhelo estar con mi Dios como una parte tan elemental de mi vida que no hay otra cosa más de lo que yo quisiera hacer, de que no hay otra cosa más de donde yo quisiera estar más que con mi Señor. Habemos pocos conectados. Los que estamos conectados acá, es mi anhelo que usted pueda sentirse un pobre en espíritu. Terminemos en esta noche. Lo que significa ser pobre en espíritu, como esto salió de los labios de Cristo, tenemos que entenderlo primero a la luz de la mente y al estilo de vida de Cristo. Significa no hacer nada fuera de la voluntad del Padre. Significa que usted considera como más valioso, como más importante, como prioritario, como cuestión de vida o muerte, el anhelo de la presencia de Dios. Significa cumplir con la misión y el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra y que estamos vivos. ¿Cuánta gente ya está allá en la presencia del Señor? Cumplieron ya su propósito. Yo sigo lamentando la muerte de muchas personas en este tiempo de pandemia. Exageradamente, cuento con varias personas, varios de mi iglesia en Guatemala, mis amigos, hermanos queridos que ya están en la presencia del Señor, y a sus familias yo les he dicho: cumplió su propósito, ya están en el Señor porque cumplieron su propósito. Si usted y yo estamos aquí es porque todavía tenemos que cumplir su propósito y que anhelamos eso de nuestra vida. ¿Estoy vivo para qué? Para cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué usted está vivo? ¿Está pasando por alguna enfermedad tal vez? ¿Está teniendo alguna situación difícil en su vida? Está cumpliendo el propósito de Dios a través de esa circunstancia. Significa ser abnegado. Significa autodespojarnos de nosotros mismos. No tener como importancia en mi vida más que la vida de Cristo en mí. Y por último, significa temer a Dios. Confiar, depender y servir a Dios con todo lo que nosotros somos y hacemos. Quiero terminar con una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo a mis hermanos en esta hora y anhelo que cada uno de ellos pueda verse a sí mismo como un pobre en espíritu, porque anhelo que cada uno de ellos herede el reino de los cielos. Señor, sé que tú no vas a invitar a cualquiera a tu morada. Tú vas a invitar a aquellos que se ven a sí mismos como indignos, que nos vemos a sí mismos como indignos, que no podemos hacer absolutamente nada, ni una sola cosita para ganarnos el cielo, más que simplemente anhelarte, decirte: Señor, no soy nadie, no soy nada. Señor, que por medio de las circunstancias que mis hermanos estén viviendo, económica, física, de salud, de trabajo, se encuentren contigo allí, hasta en ese primer peldaño de la escalera,
pobres en espíritu, y que puedan entender el cumplimiento de tu propósito, Señor. Bendigo a mis hermanos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Reciba usted la primicia, por favor. Bueno, la dije el domingo, pero el 8 de agosto, domingo 8 de agosto, no voy a dar más anuncios, no se me desconecte todavía. Este es un anuncio muy importante para usted. El domingo 8 de agosto vamos a tener nuestra celebración de aniversario. Cumplimos 5 años y va a ser nuestra primera reunión presencial en este tiempo de pandemia. Hemos sido respetuosos con la ley y con las recomendaciones. Usted se tiene que inscribir, ya le voy a poner a usted, ya le voy a enviar a usted en dónde se inscribe para decirnos que va a participar presencialmente de esta celebración. Va a ser en Zamorano, vaya, ya le doy otra gotita de información. La reunión va a ser en Zamorano y para aquellos que no tienen vehículo vamos a tener transporte gratuito para llevarlos a ese lugar. Los que tienen transporte les vamos a mandar el mapa de cómo llegar. Facilísimo, es bien sencillo llegar, no tiene mucha complicación. Y Zamorano está en el kilómetro 22. Así que ni siquiera están 27, perdón. En el kilómetro 27 ni hay tanto recorrido. Así que usted prepárese. Vamos a respetar. No quiere participar presencialmente porque todavía se está guardando. Está bien, vamos a transmitir. Pero ese día va a haber un almuerzo patrocinado por la iglesia. Usted no va a tener que hacer nada. Queremos ese día ir y celebrar. Vamos a reunirnos por mesas familiares. Si usted solo es de 2 personas, por ejemplo, usted y su esposa o la segunda persona que tenga a la par, él es el único con el que va a estar en la mesa. Su familia es de 4, va a haber 4 en esa mesa. Así que van a ser familiares, porque a la hora de comer nos quitamos mascarilla, ¿verdad? En el medio del culto, durante el culto, todos vamos a tener mascarilla, nos vamos a proteger, nos vamos a cuidar. Por supuesto, vamos a pedirles que aquellos que tengan probablemente alguna sintomatología o que recientemente hayan pasado por una prueba positiva de COVID, les vamos a decir, ve a la celebración desde casa, no queremos poner en riesgo ni su vida ni la de los demás. Pero los que sí podamos, vamos a estar ahí con tanto gozo celebrando al Señor por 5 años de funcionar nuestra iglesia Intimidad con Dios Honduras. Así que le invito, 8 de agosto. Y ese es todo el anuncio que yo tenía para ustedes ahora. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos nuestros recursos de crecimiento que usted ya se lo sabe. Si no, nos lo puede preguntar aquí en el Facebook y les vamos a responder de manera muy personal. Si el Señor no ha venido y nos gozaremos del reino de los cielos, nos vemos el domingo a esta hora, no a esta hora, a las 10:30 de la mañana en Iglesia en Casa para gozarnos de la palabra y de la bendición de alabar al Señor. Que tenga usted por una muy buena noche. Le bendigo en el nombre de Jesús.